Un saludo fraterno nuevamente para todos y para todas. Vamos a continuar en esta tercera parte con este estudio que hemos venido trayendo relacionado con Pentecostés en la teología de la obra local. ¿Qué hemos visto hasta acá para recoger y para ir cerrando? Vamos a ver en esta tercera parte pues otras experiencias de Pentecostés en el segundo volumen de la obra Hechos de los Apóstoles o Hechos Apostólicos. Voy a hacer como un pequeño recuento de lo que hemos venido viendo. En la primera parte, recordemos que vimos cómo la obra lucana, en sus dos tomos, Lucas Hechos, el autor pues ha querido mostrarnos el plan de la salvación, es la concepción teológica que tiene el autor con respecto a cómo comprende él, o cómo comprendió él mejor esa historia salvífica. Y recordemos que él la dividió en tres fases. La primera fase, pues el tiempo de Israel. En la segunda fase, el tiempo de Jesús, propiamente el Evangelio de Lucas, a partir del capítulo 4, cuando el Señor entra a la sinagoga de Nazaret y allí lee el libro, toma el libro de la ley y bueno, lee un pasaje del profeta Isaías, donde dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces desde ahí comienza el tiempo de Jesús, que es todo el Evangelio hasta el capítulo 24. Luego vimos también como en esa tercera fase, el autor en su segundo volumen, Hechos de los Apóstoles, habla del tiempo de la iglesia. Entonces, en estas tres fases que vimos en la primera parte. En la primera parte mirábamos algunos personajes importantísimos desde Juan Bautista, pero también la anunciación del Señor Jesucristo a la Virgen María. Vimos otros personajes como Simeón, Zacarías, Isabel o Elizabeth, según algunas otras traducciones, y vimos cómo cada uno de estos personajes fueron llenos del Espíritu Santo. Y mirábamos cómo ese término lleno del Espíritu Santo es el mismo término que se utiliza en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y en otras experiencias de Pentecostés en ese segundo volumen para hablar de llenura del Espíritu, de cómo el Espíritu llena, baja, desciende y llena. Entonces vimos que estos personajes representantes del tiempo de Israel, representantes del Israel, son esos personajes que son tan importantes porque ellos están como en ese momento del cumplimiento de esas profecías que el Señor les había anunciado desde el Antiguo Testamento, de ese momento tan anhelado, de esa época mesiánica, donde el pueblo de Israel sería restaurado moral y espiritualmente. Y eso sería pues en la época en que llegara el ungido del Señor, ¿no? Entonces, estos personajes entran a ser parte, si me permiten la expresión, a ser parte de ese momento glorioso, ¿no? Como que ellos con sus ojos son capacitados por el Espíritu que llega a ellos, que los llena, y son capacitados, entre otras cosas, pues, pero son capacitados en un primer momento para discernir, para comprender, para entender que ha llegado ese momento, que en ese niño anunciado es quien se cumple esa salvación tan esperada y tan anhelada por Israel, ¿no? Entonces, bueno, y también recordemos que también son capacitados, por ejemplo, Isabel y Zacarías, para comprender que su hijo Juan Bautista es quien viene a anunciar, a anunciar la llegada de ese Mesías, dijéramos, de ese ungido del Señor. Entonces, eso es lo que veíamos en la primera parte, cómo se concibe también esa llenura del Espíritu. Pues decíamos en ese primer video que es igual que en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo descendía sobre algunos personajes, no sobre todo el pueblo, sino sobre algunos personajes para capacitarlos y desempeñar alguna tarea en esa actuación o en ese actuar salvífico de Dios, de Yahvé, en medio de su pueblo. Entonces aquí también lo vemos de esa forma, ¿no? En estos personajes. Luego, a partir del capítulo 4, entonces decíamos que este es el tiempo de Israel, donde de manera muy importante en nuestros relatos de infancia, Lucas capítulo 1 y Lucas capítulo 2, se ve el cumplimiento de esas promesas, ¿no? Y ellos tienen aquí un papel muy importante por eso, no son los receptores, si se puede decir de esa manera, de ese momento tan glorioso y de ese momento se inaugura ese momento que siempre había soñado pues el pueblo de Israel. Entonces se da. Luego viene el segundo momento, que es
el tiempo del Señor Jesucristo, y también veíamos como en momentos específicos pues del ministerio de Jesús, el Espíritu también está, ¿no? Porque decimos, destacábamos, por ejemplo, en el tiempo de Jesús como esos momentos importantes desde la misma anunciación del Señor, ¿no? Desde la misma anunciación del nacimiento de Jesús a la Virgen María. Entonces, pero también veíamos que dentro de esa anunciación o a partir de esa anunciación, pues el Señor ya está ungido con el Espíritu Santo, ¿no? Y luego se habló del bautismo con el Espíritu Santo también en Lucas capítulo 3 cuando él fue bautizado por Juan Bautista y luego el Espíritu descendió sobre él, ¿no? Baja sobre Jesús ahí después de su bautismo, pero también vimos cómo el Espíritu Santo lleva a Jesús por el desierto para ser tentado en el capítulo 4. Luego vimos también en el capítulo 4, versículo 14, cómo Jesús vuelve del desierto a Galilea por la fuerza del Espíritu. Y luego ahí en el capítulo 4, donde les estaba mencionando ahorita, que es donde comienza el ministerio público de Jesús, en 4:18 en adelante, el Espíritu en el ministerio público de Jesús. Pero aunque esos son momentos puntuales donde se mencionan, ¿no? No obstante, el Espíritu Santo siempre estuvo muy presente en el ministerio y en la vida del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, y también vimos que en Lucas capítulo 24, versículo 49, el Señor promete el Espíritu, aunque no es tan claro allá, pero se viene a aclarar, hace una promesa, ¿no? Pero se viene a aclarar obviamente en Hechos de los Apóstoles, en ese primer capítulo, que es justamente donde dice, bueno, ustedes van a ir a Jerusalén y van a esperar allá hasta que sean investidos por el poder del lo alto. Y entonces ahí se aclara a qué tipo de promesas se estaba refiriendo. Entonces, eso es lo que vimos así como de manera general, aunque nos centramos en ese primer video, nos centramos en el tiempo de Israel, capítulos 1 y 2, relatos de infancia. En la segunda parte, el padre Fidel estuvo enseñando en el tiempo de la iglesia, ¿no? Ya hablamos del tiempo de Israel, del tiempo de Jesús, del ministerio, mencionamos algunos elementos como los acabo de recoger, pero luego viene el tiempo de la iglesia. Y en el tiempo de la iglesia el padre Fidel estuvo enseñándonos específicamente el capítulo 2 de Hechos, que es el capítulo por excelencia, dijéramos, del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en la segunda parte estuvimos viendo eso. ¿Y qué vamos a ver en esta tercera parte? Pues vamos a continuar en el tiempo de la iglesia. Pero me voy a permitir compartir aquí pantalla para que vayamos siguiendo un derrotero. Entonces, vamos a continuar en el tiempo de la iglesia, pero vamos a mirar, vamos a mirar otras experiencias de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles. Hay varias. No obstante, yo solamente me quiero centrar en dos más y les voy a decir por qué. Entonces, quiero comenzar con esto, que lo tengamos en mente, que lo tengamos presente, porque este texto de Pentecostés, allá en el capítulo 2, que Pedro, recordemos Pedro cuando los critican, ¿no? Y que les están diciendo que probablemente están ebrios, Pedro pues responde a eso y dice, ellos no están ebrios, sino que este es el cumplimiento de lo que el profeta dijo, y está citando al profeta Joel, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y dice, y sucederá después de esto, que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Sobre hijos, sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, entendemos que lo que viene de aquí en adelante, o sea, a partir de ese hecho de Pentecostés del capítulo 2, hay que leerlo sobre o teniendo en cuenta más bien de fondo esta profecía del profeta Joel, ¿no? Porque justamente eso es lo que es el cumplimiento de eso. Entonces ya nosotros entendemos y vemos que ya el Espíritu Santo no va a ser único para ciertas personas y para ciertos personajes con ciertos propósitos específicos, sino que aquí es el cumplimiento porque ahora es para todos, para todos. Pero también es interesante tener de fondo o recordar, pues en toda esa historia de Israel, cuando ellos hacen un pacto y hacen una alianza, el Señor los salva de Egipto, hace una liberación, los saca por el desierto, los lleva hasta el Sinaí, y estando en el Sinaí hace un pacto y hace una alianza con ellos, ¿no? Les da sus leyes, les da sus mandamientos, y empieza
como esa nueva vida, dijéramos, de ese pueblo que estaba esclavo y que fue liberado. Entonces, a lo largo de todo el tiempo de Israel, Israel fue infiel a la alianza. Sin embargo, Yahvé siempre se mantuvo fiel a la alianza, y por otros profetas como Jeremías dijo: haré una nueva alianza, en aquellos días haré una nueva alianza con el pueblo, ¿no? No como la alianza que hice con vuestros padres, porque siempre fueron infieles, sino que haré una nueva alianza con una nueva generación, ¿no? Como que eh, vamos a renovar, si se quiere, porque tenemos una continuidad, una discontinuidad y una progresión. Entonces hay una continuidad porque la alianza no caduca, la alianza continúa, pero hay una renovación de la alianza basada sobre mejores promesas, ¿no? Y también el profeta Jeremías en el capítulo 31 dice que cuando lleguen esos días y él vaya a renovar esa alianza, pues pondrá su ley en los corazones. Ya va a ser distinto. No va a ser un pueblo donde la ley será escrita en sus corazones, un pueblo que obedecerá gustosamente, digamos, esos mandamientos, que los va a entender de otra forma, que va a entrar en una relación distinta con Dios, con su entorno y con el otro, ¿no? Y justamente en ese trasfondo, porque ese es el trasfondo de la lectura que hacen los autores del Nuevo Testamento con respecto a este cumplimiento, el cumplimiento de todo esto en la persona del Señor Jesucristo. Gracias a su pasión, muerte y resurrección, esto es posible. Y entonces también entendemos como Lucas, por ejemplo, Juan, en ese primer momento dice: yo vengo a bautizarlos a ustedes con agua. O sea, yo vengo para allanar el camino, para es un bautismo de arrepentimiento, ¿no? Como ya hagamos un alto en el camino, como que hagamos una conversión, ¿no? Y preparemos nuestros corazones para recibir esa época tan anhelada, esa época tan esperada. Pero también Juan Bautista, recordemos que dice: detrás de mí viene otro, más poderoso que yo, más fuerte que yo, y que él los va a bautizar en Espíritu Santo. Ya es distinto el bautismo. El bautismo de Juan es de arrepentimiento, pero el bautismo de Jesús es, es el bautismo de esa nueva alianza, dijéramos, ¿no? Es el bautismo del Espíritu que entra para todo ese pueblo que va a ser renovado, todo ese pueblo que va a ser restaurado moral y espiritualmente en una nueva alianza. Y entonces ese espíritu será derramado sobre todo ese pueblo para establecer esa nueva alianza, esa época mesiánica tan esperada, que ahora todo sería diferente. Ahora se viviría un nuevo reino, dijéramos, ¿no? Y ese nuevo reino, pues es el reino que el Señor Jesucristo vino a establecer y que se había anhelado en los profetas del exilio y profetas del posexilio, ¿no? Entonces, por eso traigo a colación este texto para que lo tengamos muy pendiente, y también todo ese trasfondo veterotestamentario, ¿no? Porque aquí inicia una nueva época para Israel. Pero lo más interesante también es que no solamente es para Israel, sino que el Espíritu será derramado también sobre otros, no solamente sobre el pueblo, sino también sobre otros que no eran pueblo, sobre otros como los samaritanos, pero también sobre otros como los gentiles y los paganos. O sea, ese nuevo pueblo de Dios, ese nuevo Israel, si me permiten, es ese nuevo pueblo de Dios que empieza una nueva época, pero que está compuesto por judíos y gentiles. Ya no hay dos, ya hay un pueblo compuesto por judíos y gentiles, y luego Pablo pues lo va a decir en Gálatas, porque ya en esta nueva época ya no hay judío ni gentil, ya no hay griego ni excita, ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni siervo, ya no, porque todos serán pueblo de Dios. Ya no, entonces es esa época tan bonita y tan anhelada. Entonces tengamos esto en mente para luego mirar lo siguiente. Luego quiero permitirme leer aquí también un texto que me parece importantísimo para poder fundamentar por qué voy a hablar de dos experiencias de Pentecostés que son importantes justamente en este programa que Lucas tiene aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y por eso traigo estos mapas acá para que los miremos. Este versículo dice lo siguiente: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el confín de la tierra. Entonces, miremos aquí el mapa.
Este es el programa, si se quiere, también recordemos que Lucas tiene una visión geográfica, una visión teológica de la geografía, ¿no? Y entonces es lo que vemos acá. Entonces aquí vemos en nuestro mapa, a la mano izquierda, vemos Jerusalén, vemos Judea, vemos Samaria, luego vamos a tener hasta lo último de la tierra, que aquí tengo el otro mapa a la derecha, porque vamos a ver en las misiones paulinas cómo él logra comprender eso. Pablo es uno, para mí Pablo es maravilloso. Pablo es alguien que logró comprender a la luz de Cristo toda su teología veterotestamentaria y toda su esperanza de ese momento, ¿no? Y entonces él recuerda o él trae a colación, porque en Romanos es que lo hace una actualización bastante interesante de la promesa que se le hizo a Abraham. En tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pablo lo logra entender también en su encuentro con el resucitado camino a Damasco, o en Damasco, con la comunidad de Damasco, que fue tan importante para ese proceso de Pablo, ese proceso de conversión de Pablo, ¿no? Y también sobre él, justamente, el Espíritu Santo es derramado y se utiliza la misma palabra como ya lo habíamos dicho. Entonces, Pablo hace esa transición, Pablo comprende y dice, claro, este es el momento que tanto habíamos esperado. Por eso es que él quiere que todos sus connacionales lo entiendan, lo comprendan, y por eso él va primero a ellos. Por eso es que nosotros entendemos ahora que dice, ¿por qué primero a los judíos y luego a los gentiles? ¿Por qué primero para ellos? No es por cuestiones de exclusión, no es por cuestiones de privilegios, no es por cuestiones de estas cosas que posiblemente en algún momento llegamos a pensarlo, sino porque es que ellos fueron los depositarios de las promesas. Entonces, al ser depositarios de las promesas, ha llegado el momento del cumplimiento. Por estos primero el mensaje es a ellos, porque ellos tienen que comprender y tienen que entender que este momento acaba de llegar y van a entrar a vivir en esa plenitud de ese momento, ¿no? Entonces, por eso es importante que primero ellos lo comprendan, para que ellos empiecen a vivir ese momento, ese momento escatológico, si me permiten, porque los últimos días, en aquellos días, en los últimos días, ¿cuándo serán? Pues serán desde el momento en que el Señor Jesucristo se encarnó, hasta cuando Él venga en su parucía, cuando Él venga en su segunda venida. Todo eso son los últimos tiempos, ¿no? Entonces, ellos tenían que entenderlo. Y de hecho, Hechos de los Apóstoles nos menciona que mucho judío lo comprendió, que mucho judío lo entendió, que mucho judío se convirtió. Hubo muchísimo pueblo judío convertido, no solamente del pueblo común y corriente, dijéramos, sino también muchos sacerdotes se convirtieron al Señor. O sea, hubo un momento, y entre esos, pues, Pablo, ¿no? Los apóstoles que lograron comprender y dijeron, por Dios, esto es lo que tanto habíamos esperado y ha llegado este momento. Necesitamos que todos lo entiendan, que todos lo comprendan y empezamos a vivir esa plenitud. Y gracias a ese Espíritu Santo que se entra en esa nueva etapa de la salvación, dijéramos, en esa nueva etapa gloriosa que no solamente se da con la experiencia misma de Pentecostés, sino que vamos a mirar otros elementos, ¿no? Entonces, por eso es importante resaltar que primero se dio en Jerusalén, entre aquellos judíos que llegaban que llegaron a celebrar la fiesta de Pentecostés, ¿no? La fiesta de Shavuot, una fiesta que en un principio empezó siendo una fiesta agrícola, pero que luego tuvo unas connotaciones teológicas en la historia de Israel, y es justamente con el recibimiento de la Torá, el don de la Torá y el establecimiento, en ese establecimiento de alianza que el Señor hizo con su pueblo en el Sinaí. Y no es, dijéramos, gratis, discúlpenme lo coloquial, que justamente en Shavuot también se dé esta experiencia de Pentecostés para ese nuevo pueblo de Dios, ¿no? Ese nuevo pueblo de Dios que va a comenzar entonces en Jerusalén, pero que ese nuevo pueblo de Dios también tiene que darse otro Pentecostés en Samaria y Judea, pero también ese Pentecostés tiene que darse hasta el confín de la tierra. O sea, para decir entonces que ese derramamiento del Espíritu Santo se daría sobre toda carne, como dijo Joel, ¿no? Y la iglesia empezaría, digamos, había el comienzo de la iglesia, pero una iglesia compuesta
por judíos y gentiles, como lo hemos venido diciendo, solamente por resaltar en este texto algunos elementos exegéticos. Entonces, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Qué es ese poder? Lucas lo menciona a través de una palabra griega muy interesante que es el dinamis de lo alto. El dinamis es el poder creador, si me permiten. No es, es la acción de Dios creadora, donde va a volver a iniciarlo, ¿no? Donde va a ser una creación de ese nuevo pueblo, ¿no? Y que Cristo había hablado en Lucas 24:49, ¿no? Entonces, esos testigos de Cristo resucitado no van a recibir un reinado para Israel, que eso era lo que estaba esperando Israel en ese momento. Pero entonces no van a recibir ese reinado para Israel, sino más bien el poder, el dinamis del Espíritu de Dios, ese derramamiento del Espíritu que ¿qué va a hacer? Los va a capacitar a ellos para que ellos sean testigos, para que ellos den testimonio y puedan hablar con libertad, ¿no? Para que sean ellos los testigos de ese momento glorioso tan esperado. Por eso luego dice, y me seréis testigos. Esta declaración, ¿qué resume? Resume básicamente el tema central de los hechos. Los apóstoles deben dar testimonio a todos los pueblos de lo que Jesús hizo y enseñó. Tiene que predicarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén, ¿no? Ahora debe propagarse en el extranjero este mensaje glorioso, esta buena noticia, y debe ser llevado por los seguidores de Jesús, pero primero por los apóstoles, pero también luego otros que también comprenderán el mensaje, otros sobre quienes también el Espíritu Santo se derrama, y todos van a ser testigos de ese mensaje hasta el confín de la tierra, ¿no? Todos ellos van a ser ministros de la palabra, comisionados por su Espíritu, porque ahora es una comunidad de la palabra. Ahora es una comunidad del Espíritu, pero es una comunidad de la palabra, una comunidad que entra en una nueva alianza con el Señor, que es puesta en sus corazones esa ley, esos mandamientos de Dios que no son otra cosa que un don maravilloso, un don salvífico de Dios para su pueblo, para que el pueblo pueda vivir ahora sí, para que el pueblo pueda ser ahora sí, para que el pueblo pueda construir ahora sí ese proyecto comunitario tan valorado en el Antiguo Testamento y que era el proyecto que Yahvé les había dicho, ¿no? Entonces empezamos aquí Jerusalén, en griego, Judea, Jerusalén, y luego, después de eso, viene Judea, aquí en el mapita, que lo tenemos acá, en griego, Judea, que significa la parte sur de Palestina, ¿no? Que es diferente para diferenciarlo de Samaria y para diferenciarlo de Galilea. Y no es que el mensaje no vaya a ser expuesto en Galilea, ¿no? Porque cualquiera podría decir, bueno, ¿y qué pasa con Galilea? No es el propósito de excluirlos, ni mucho menos, sino que es como el programa, es una manera de hablar para el programa, porque Galilea, pues obviamente había mucho judío, pero también había mucho gentil. Acá en Lucas no se menciona, dijéramos, no porque se excluya, pero por ejemplo en el Evangelio de Marcos se habla de la Galilea de los gentiles, porque es desde ahí donde se va a empezar a, a propagar el mensaje del reino. Por eso los discípulos, cuando termina Marcos, allá en el último capítulo 16, versículo 8, el ángel que se aparece a las mujeres en la tumba vacía les dice, vayan y anuncien que el Señor no está aquí, que ha resucitado, y díganles a mis discípulos, ¿no? Que los encontraré en Galilea, porque en Galilea empiezan ellos a ser testigos. Es otra visión teológica bastante interesante. En Lucas, su manera de mencionarlo geográficamente es de esta forma. Luego, Samaria, Samaria denota pues toda esta región al sur de Galilea, ¿no? Desde la llanura acá del Esdraelón, al sur de Galilea, desde la llanura del Esdraelón, ¿no? Al sur hasta la frontera norte de Judea, como lo tenemos ahí, ¿no? Entonces Lucas puede, y de hecho hay algo interesante, porque después de eso dice hasta el confín de la tierra. Esa expresión confín de la tierra también es interesante mencionar que probablemente deriva de Isaías 49:6, porque allá en Isaías 49:6 Dios le dice a su siervo, abro comillas leyendo la cita, te he hecho luz de los gentiles para que sirva de salvación hasta el confín de la tierra. Así que Lucas alude aquí a este pasaje de Isaías para adjudicar a los testigos del Cristo resucitado la función de siervos del Señor.
¿no? Entonces, por eso quiero mencionarlo. Y por eso también quiero decir entonces que en Jerusalén se derramó, se dio la experiencia, esa primera experiencia de Pentecostés, porque primero era en Jerusalén. Luego vamos a ver acá, entonces en esta siguiente diapositiva vemos la misión del testimonio en Jerusalén, que va del capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 4. Entonces, Pentecostés en Jerusalén, específicamente del capítulo 2, versículos del 1 al 13. Luego vemos en un segundo momento, en ese programa geográfico, la misión del testimonio en Judea y en Samaria. ¿Dónde aparece eso? Pues eso aparece en el capítulo 8, versículos del 5 al 40, y donde se relata ese Pentecostés en Samaria, y que incluye esas dos regiones, Samaria y Judea, pues en el capítulo 8, específicamente en los versículos 14 al 17. Allá tenemos un episodio de Felipe, uno de los 7, recordemos, de los que habían sido elegidos para servir a las mesas, pero que también no solamente se dedicaron a eso, a servir a las mesas, sino que también ellos fueron proclamadores de la palabra, ¿no? Entonces Felipe está en Samaria proclamando la palabra, y quiero permitirme hacer la lectura, y luego nos concentramos en estos dos versículos, que son el Pentecostés que inaugura, si se quiere, también una nueva comunidad, pero una nueva comunidad ya no entre judíos, sino una nueva comunidad que se añade a la iglesia, ¿no? Que es añadida por el Espíritu Santo a la iglesia, y que es una comunidad samaritana, ¿no? Que era tan despreciada por los judíos. Es interesante. Entonces, el texto bíblico dice de la siguiente manera, me permito leerlo para que tengamos todo el contexto. Dice, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba al Mesías a la gente. Testigo, testigo del mensaje que acabamos de mencionar. Al oír y ver las señales que realizaba, el gentío unánimemente prestaba atención a lo que Felipe decía. Los espíritus impuros que poseían a muchos salían dando alaridos. Muchos otros paralíticos y cojos eran curados. Así que había gran alegría en aquella ciudad. Un hombre llamado Simón había practicado la magia en la ciudad y fascinado al pueblo de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. Todos ellos, chicos y grandes, le prestaban atención diciendo, este hombre es el poder de Dios, llamado grande. Ellos le prestaban atención por haberles fascinado durante bastante tiempo con su magia. Pero cuando creyeron a Felipe, que predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres se bautizaban. El mismo Simón creyó, fue bautizado y fue un fiel seguidor a Felipe. Al ver las señales y los grandes prodigios que hacía, él también se asombraba. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había acogido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan. Ellos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se comunicaba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, darme también a mí ese poder, de modo que a todo el que imponga yo mis manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, que tu dinero vaya contigo a la perdición. ¿Tú crees que puedes comprar con dinero el don de Dios? No puedes tener en esto parte ni participación, pues tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete de esta malicia tuya y pídele al Señor a ver si es posible que se te perdone este pensamiento que tienes. Pues veo que estás lleno de amargura y prisionero en los grilletes de la iniquidad. Simón respondió, rogad al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Así es que ellos, después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén, predicando en muchas aldeas de Samaria. La misión continúa en Samaria. Entonces, vemos acá que Lucas comienza su relato de la propagación de la palabra de Dios fuera de Jerusalén, con esa actividad de Felipe el Evangelista. Una vez más, repetimos, la perspectiva geográfica de Lucas entra en juego a medida que la palabra se propaga, ¿no? Bajo la presión y la persecución, porque recordemos que la iglesia empieza a ser perseguida también por causa de la palabra, ¿no? Entonces, es interesante cómo la palabra continúa, no importa la situación de persecución en la que entra, porque recordemos que ellos empiezan a ser perseguidos, ¿no? Pero también recordemos que
que esa persecución se dio en el capítulo 7, empieza pues en el capítulo 7 con el testimonio de Esteban, recordamos otro de los 7, Esteban de buen testimonio, justo que en el capítulo 7 hace todo un discurso interesante y hace como un resumen. Si uno quiere saber la historia de Israel en pequeño y en píldora, le hace el discurso de Esteban. Ahí está todo y él cómo le hace la lectura y le hace la actualización en Cristo y en quien se ha cumplido todas esas promesas y lo que se le había dicho a Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, recordemos que ahí había un joven que consentía la muerte de Esteban y empieza una persecución muy fuerte en Jerusalén. Entonces, la iglesia empieza a sufrir, pero la palabra se propaga bajo esa situación. Entonces, vayamos destacando como algunos elementos. Esa experiencia de Pentecostés también consuela en medio de la persecución, pero también da valentía. Por eso es una comunidad de la palabra, es el dinamis de Dios. El Espíritu Santo es el dinamis de Dios para que la palabra siga corriendo a través de esa comunidad de la palabra, de esa comunidad pentecostal, si se puede poner en esos términos, porque la comunidad no solamente recibe en Pentecostés la experiencia, sino que es Pentecostés. La comunidad es Pentecostés y es fortalecida y es capacitada para proclamar el testimonio en medio de esas situaciones tan difíciles. Entonces, por eso lo mencionamos acá, ¿no? Entonces, la persecución fue lanzada primero contra los apóstoles por las autoridades de Jerusalén, recordemos aquí el capítulo 4, y el capítulo 5. Luego por los judíos de la diáspora contra Esteban, que lo acabo de mencionar en el capítulo 6 y capítulo 7, donde él da el discurso tan bello. Y ahora por Saulo contra todos los cristianos, en el capítulo 8. ¿No? Esa opresión pues da origen también a la labor misionera que se está dando aquí fuera de Jerusalén. Entonces, aquí vemos otro nuevo predicador. Como decía, este episodio muestra cómo otros, además de los 12, también se ven implicados en la tarea. Por eso no solamente vemos todos, ¿no? Entonces ellos también se ven implicados en la tarea de dar testimonio de Cristo, ¿no? Felipe no solo evangeliza ahí con éxito en Samaria, sino que además ¿cómo decir? Ese mensaje es refrendado, si me permiten el término, por la liberación de muchas personas, ¿no? Liberación y curación de muchas personas, porque esos milagros, dijéramos, se presentan como esa inauguración también de ese reino, ¿no? De ese reino que comienza y que muestra cómo muchos son perdonados los pecados, son restaurados integralmente, ¿no? No solamente en su parte física, sino en toda su integralidad y también entran a formar parte de la iglesia. Entonces es un pueblo, Samaria, un pueblo pues que no era judío en sentido estrictamente, conocemos la historia, ¿no? Pero luego también vamos a mirar que en esta experiencia de propagación de la palabra, allí se encuentra Felipe con este mago Simón, ¿no? Es un experto en magia, es llamado con frecuencia Simón el Mago, que es un título a propósito, que vale la pena pues recordarlo, que Lucas no le da ese título, ¿no? Sino que ese nombre, ¿dónde aparece? O sea, ¿de dónde salió ese nombre, Simón el Mago? Pues viene de las explicaciones de los padres de la iglesia de este episodio, ¿no? De allá es de donde viene pues esta designación. Entonces, Simón venía fascinando pues desde hacía algún tiempo al pueblo de Samaria, antes de que Felipe apareciera en escena, pero cuando vio lo que Felipe hacía en el nombre de Jesús, él también se hace bautizar, él también se convierte al cristianismo y sigue a Felipe, ¿no? Y parece que pues uno diría, bueno, parece que es una conversión genuina. Lo que pasa es que Felipe tiene que hacer una transición también en su mente porque él está en un contexto helenizado donde hay ciertas prácticas. Entonces, pero miren, el testimonio de Felipe en Samaria pues acaba siendo ocasión para enviar allí a los apóstoles también, ¿no? Porque recordemos que el texto dice que en Jerusalén se enteraron de la misión en Samaria, de lo que estaba pasando en Samaria, y enviaron a Juan y enviaron a Pedro. Y cuando ellos llegaron, pues oraron por los samaritanos para que ellos también pudieran recibir el Espíritu Santo. Miren qué interesante, porque uno dice, bueno, con la predicación de Felipe y que muchos se bautizaban y llegaban al arrepentimiento, uno se podría preguntar, ¿por qué no recibieron el Espíritu también? ¿No?
Pues miren, es interesante porque en este primer momento hay que resaltar que hay que resaltar a los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, pues ellos son los representantes de ese nuevo pueblo. Recordemos que en el Antiguo Testamento había 12 también, 12 representantes de todo ese pueblo de Israel que fue formado, ¿no? Que fue formado por Yahvé. Y aquí tenemos a 12 también, por eso fue necesario que cuando pasó lo que pasó con Judas, se volviera a restaurar nuevamente los 12. Y entonces nuevamente se establecieron los 12 porque ellos son los representantes del fundamento de la iglesia, ¿no? Sobre quienes se construye la iglesia. Y entonces la iglesia que iba a comenzar, la iglesia que iba a comenzar, necesitaba definitivamente a esos 12 como representantes. Ese es como el punto de partida de, de esa nueva época que comienza. Por eso es importante resaltar que llega Pedro y Juan y a través de ellos reciben el Espíritu. Ahora también el texto que leímos dice que solamente tenían el bautismo en el nombre del Señor Jesús y que simplemente eso significa, no hay que elucubrar sobre esto, simplemente eso significa que recibían el bautismo cristiano. Cuando se está hablando ahí de que recibían el bautismo en el nombre del Señor Jesús, se está refiriendo a que recibían el bautismo cristiano. Entonces, luego, pues, el episodio destaca la enseñanza de que el don del Espíritu viene, ¿no? Pues a través de los apóstoles, por lo que ya acabamos de decir, ese don espiritual es mediado por ellos. Entonces, habla también de la incorporación de grupos disidentes en la corriente principal de la iglesia, lo que venimos diciendo, ¿no? Entonces, dice que esa oferta de Simón, y mencionemos ahora sí, ese momento, pues, esa oferta de Simón de comprar el poder de los apóstoles para comunicar el Espíritu Santo, pues, dijéramos, quizás porque Simón está en un contexto, probablemente él hizo la oferta porque en el mundo griego de esa época, pues los paganos podían comprar en varias religiones una función sacerdotal, ¿no? Y ellos con frecuencia pues lo vendían al mejor postor y entonces él seguramente pensó en ese contexto en el que él vivía, él pensó y sabemos que es un arrepentimiento genuino, podríamos decirlo. No podemos, ¿cierto? Porque él al final, cuando Pedro le dice eso, le dice que su dinero perezca, él le dice, uy, no, o sea, oren por mí porque no quiero que me pase eso. O sea, como que él volvió nuevamente, ¿no? Pero hay que entenderlo en su contexto, ¿no? O sea, él estaba en ese contexto y él pensó que podía hacer eso. Entonces, pero sin embargo, Lucas resalta que ese don espiritual, a diferencia de lo que este Simón el mago estaba acostumbrado, ese don espiritual no puede comprarse, ni con plata ni con oro, no está a la venta. Y de esa forma Pedro reacciona frente a la oferta de Simón. Esto es distinto. Esto a lo que tú estás acostumbrado, esto es diferente. Este es el poder de Dios. ¿Tú crees que puedes comprar con dinero el don de Dios? El poder de Dios que transforma las vidas y las personas. Y entonces por eso la reacción de Pedro. Entonces de ese encuentro, pues el episodio termina, por eso digo que era un arrepentimiento pues genuino, dijéramos, aunque se presenta esto, porque pues Simón está acostumbrado a otra cosa, pero luego entiende más, ¿no? Porque el episodio termina con su arrepentimiento, ¿no? Y con la mención de que la evangelización en Samaria sigue su curso. Entonces vemos acá también algo interesante y es como ese contraste entre las artes mágicas a las que Simón estaba acostumbrado y las religiones, ¿no? Y el don del Espíritu, que es diferente, ¿no? El Espíritu, en cuanto a manifestación de la presencia de Dios a su pueblo, lo transforma en el reorganizado pueblo de Dios, que es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Revitaliza el antiguo Israel y asocia con él a un pueblo nuevo, con una nueva vitalidad dada por Dios, a un pueblo nuevo, cual Samaria, samaritanos en este caso, ¿no? Entonces, aquí pues tengo la centralidad de este episodio y es justamente estos versículos 14, 15, 16 y 17, ¿no? Entonces, cuando los apóstoles llegan y oran por ellos, les imponen las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, el episodio de la evangelización en Samaria por Felipe cuenta, cuenta el éxito de la palabra, ¿no? Es una comunidad de la palabra, es una comunidad que predica, es una comunidad que es testiga, es una comunidad que esa primera experiencia de Pentecostés no se quedó solamente en la experiencia, en esa llenura, en esa alianza, en esa comunión, sino que
sino que también se dinamiza, ¿no? Se dinamiza y es la comunidad de la palabra, se vuelve también una comunidad profética, es una experiencia profética bajo, en ese nuevo pueblo de Dios, ¿no? Entonces, es interesante mencionarlo. Bueno, entonces después de este otro, entonces tenemos un episodio de Pentecostés en Jerusalén, un episodio de Pentecostés en Samaria y en Judea, y ahora vamos a ver un primer episodio entre los gentiles, que es al confín de la tierra, donde se va a hacer testigos. Entonces voy a resaltar el siguiente episodio, y es el testimonio a los gentiles. Está relatado aquí en el capítulo 9, 1 hasta el capítulo 14, 28, ¿no? Ahora lo resalto porque el Pentecostés que se va a dar allá se va a dar en Cesarea, ¿no? Y vamos a mirar también geográficamente ahí. Y resalto este porque este va a ser el episodio, ¿cómo decimos? Como el episodio fundante para el testimonio entre los gentiles, porque después del capítulo 14, pues ahí van a venir también dentro de esta proclamación de la palabra, pues va a venir también esa situación que se les presenta, bueno, ¿qué vamos a hacer con los que se convierten, los gentiles que se convierten? Porque vamos a hacer que ellos primero se judaicen, es decir, se convierten al judaísmo para luego ser cristianos, pues porque recordemos todo eso que hay por detrás de esa teología judía, de la circuncisión, del pacto, de entrar a formar parte del pueblo, de todos esos ritos de purificación, de todo ese cumplimiento de la ley ritual, dijéramos, y que era tan importante para los judíos porque así las cosas, cómo compartir y cómo empezar a hacer comunión de mesa con un pueblo con el que no me puedo sentar a comer porque es un pueblo impuro, que es fuente de impureza. Entonces viene como toda esa discusión también ahí interesante y que se va a dar ese conocido primer concilio de Jerusalén, usualmente se conoce así, en el capítulo 15. Y en el capítulo 15 pues se llegan a las conclusiones de qué se va a hacer con ese pueblo. No se va a judaizar porque no son judíos, no se va a judaizar, que ese fue todo el problema de Pablo en Gálatas, recordemos, y en Romanos también, sino que ellos no se van a hacer que se conviertan al judaísmo para luego, sino que en Cristo, por eso Pablo dice, ya no hay judío ni griego, la salvación es para todos. Pero sí, ellos tienen que abstenerse de inmoralidad y de ciertas cuestiones que Hechos de los Apóstoles lo menciona ahí en el capítulo 15. Y luego después del capítulo 15 sale de escena Pedro, dijéramos, aunque obviamente por relatos externos y también por el mismo Pablo en Gálatas, nos cuenta que Pablo, después de ser líder en la iglesia de Jerusalén, él sigue haciendo su misión por el mar Mediterráneo hacia arriba, probablemente parte de la tradición petrina, o sea, de la tradición que se recibe de la predicación de Pedro, se establece en Antioquía y se queda Santiago. Santiago en Jerusalén como líder. De hecho, el concilio muestra que el líder de la iglesia de Jerusalén, pues es Santiago, ese conocido por la tradición como el hermano del Señor, que no es de los dos apóstoles, ¿no? O de la familia, del pariente del Señor, como lo queramos poner, ¿no? Entonces, y luego, pues a partir del capítulo 16, entonces se va a empezar a dar la misión, no, sigue la misión entre los gentiles, pero ya entra otro personaje en escena y es San Pablo, ¿no? San Pablo, él entiende, como les decía al principio, de manera muy clara, el mensaje de la cruz. Es una cosa maravillosa. Y entonces él se va a todas las sinagogas primero. Digamos que también es parte de su estrategia misionera, porque él se va a sinagogas primero porque dice, o sea, mi pueblo tiene que entender lo que yo acabo de entender para empezar a vivir en esa nueva época, para empezar a vivir en ese Pentecostés, ¿no? Para empezar a vivir en esa nueva alianza, para empezar, el Señor nos renueva a través de su dinamismo, de su espíritu. Entonces quiero que todos lo entiendan, por eso él iba, pero también tenía una estrategia misionera porque también entendió que Jesucristo hizo una actualización en Romanos y dice que esa simiente de Abraham es Cristo, y entonces no solamente los judíos, sino también los gentiles. Y porque también parte de su estrategia en las sinagogas, alrededor de las sinagogas, bueno, no alrededor, realmente a las sinagogas iban también los gentiles, por eso nosotros vamos a encontrar temerosos de Dios y mucha gente gentil que se hacía prosélita, porque la ética judía llamaba muy poderosamente la atención, ¿no? Con respecto a la ética grecorromana,
La ética, pues la ética judía era una buena ética, era muy buena ética, pues porque los judíos siempre tuvieron una ética y una moralidad, pues de acuerdo a la Torá que les fue dada. Entonces eso llamaba mucho la atención y mucho prosélito llegaba. Entonces también era una parte de una estrategia misionera porque Pablo llegaba a predicarle a los suyos para que entendieran ese momento, pero también a los que estaban ahí, los gentiles. O sea, como se dice coloquialmente, como que le apuntaba de una vez a los dos. Entonces ya muchos judíos se convirtieron, otros no, y por esos que no se convirtieron, que no lograron hacer la transición, que no lograron entender ese momento glorioso que estaban viviendo en ese momento, empezaron pues digamos que hacerlos contradictorios, dijéramos, de Pablo, y entonces Pablo, pues entonces ya, por esa razón, pues ya le deja como esa tarea a Pedro, no, usted sígalo siendo entre los judíos y yo me voy a ir a los gentiles, porque esa promesa se tiene que cumplir, que todas las naciones serán benditas también en esa siguiente. Entonces, del 16 para el final, viene, sube a escena Pablo, que va a trabajar entre los gentiles, pero y también hubo pues otras experiencias de Pentecostés, cada vez que se iba formando ciertas comunidades, pues las comunidades, Hechos menciona otras experiencias, pero no las voy a mencionar, porque quiero mencionar ahora este episodio, ya mencionamos entonces, como para retomar, el de Jerusalén, en Samaria y Judea mencionamos el episodio fundante de la comunidad de otro pueblo que se añade a la iglesia, entonces el Pentecostés, y quiero mencionar que es el Pentecostés en Cesarea, porque este Cornelio que aparece acá, este personaje Cornelio, digámoslo, es como el representante de todo el pueblo gentil, entre quienes también el Espíritu Santo va a descender, ¿no? Entonces, tenemos el episodio, el episodio de Cornelio, la conversión de Cornelio y su familia en Cesarea, está en los capítulos 10 hasta el capítulo 11. Es largo el episodio, pero lo vamos a dividir de la siguiente manera para mirar ahí unos elementos y luego concluir. Entonces, vamos a verlo en estos 5 episodios, o lo vamos a dividir así para poderlo abordar pedagógicamente más fácil, digamos. Entonces, en un primer momento está la visión de Cornelio, en el capítulo 10 de los versículos 1 al 8. Luego, en un segundo momento, también en el capítulo 10 viene la visión de Pedro, versículos 9 al 16. Luego, en el mismo capítulo, en los versículos 17 al 23a, pues Pedro le da la bienvenida a los mensajeros de Cornelio. Luego, en los versículos 23 al 48, viene el testimonio de Pedro en casa de Cornelio y justamente ahí donde se da el Pentecostés. ¿Sí? La experiencia Pentecostés. Pero luego viene, ese no lo vamos a mencionar, solo por mencionarlo acá, porque es parte, digamos que es como un episodio de transición, el capítulo 11, para el concilio que se va a dar en el capítulo, más adelante en el capítulo 15, ¿no? Porque aquí ya viene la autodefensa de Pedro en Jerusalén con respecto a cómo así le llaman la atención a Pedro, cómo así que tú estás, ¿no? O sea, en otras palabras, como compartiendo con gentiles. Y entonces Pedro cuenta todo su testimonio de lo que pasó en la casa de Cornelio, por eso lo incluimos acá, pero igual no lo voy a mencionar. ¿Sí? No lo vamos a estudiar, pues el capítulo 11, vamos a mirar el capítulo 10. Entonces empecemos mirando esa primera parte. Mire, aquí traigo un mapita porque la primera parte, que es la visión de Cornelio de los versículos 1 al 8, pues Lucas comienza la historia de esa propagación de la palabra a los gentiles, ¿no? Al referir cómo Dios llama a Pedro a la presencia de Cornelio, un centurión romano de Cesarea Marítima. Por eso traigo el mapa acá para que miremos esta Cesarea Marítima, para que ubiquemos que aquí comienza la propagación entre los gentiles por Pedro, ¿no? Y aquí está Jaffa, o Jope, o Jaffa, con doble F también se encuentra, ¿no? Donde está Pedro. Y aquí es donde Cornelio va a ir a buscar a Pedro, a Jaffa. Entonces, para que nos ubiquemos geográficamente también. Bien. Entonces, viene acá la primera parte del episodio y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, piadoso y temeroso de Dios como toda su familia. Daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Vio claramente en visión hacia la hora nona del día que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía, Cornelio. Él le miró fijamente y lleno de espanto dijo, ¿qué pasa, Señor? Le respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Esto me parece bellísimo, pero ya miramos.
Ahora envía hombres a Jope. En esta traducción, por ejemplo, Jaffa lo pone Jope con doble P. Y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Este se hospeda en casa de un tal Simón curtidor, que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, les contó todo y los envió a Jope. Pues mire, este relato pues plantea la cuestión de legitimar la misión a los gentiles, ¿no? Que no estaban obligados a observar la ley mosaica. Pues este episodio es supremamente importante porque prepara también, como les decía ahorita, para la decisión del concilio en el capítulo 15, ¿no? Luego vemos, bueno, resaltemos algunos elementos, algunas palabras aquí, algunos elementos exegéticos claves en este relato. Entonces, este hombre Cornelio era un centurión de la corte denominada itálica, como dice el texto acá, ¿no? Y como centurión, pues había sido ciudadano romano, o sea, era un pagano, ¿no? Un gentil, y él estaba al servicio militar romano. Un centurión, pues era un oficial subalterno que tenía, pues a su mando una centuria, dijéramos como una división de 100 soldados. Pero también, además de su mando militar, Cornelio probablemente también había servido de administrador. Y digamos que esa era la razón probablemente por la cual él se puso en contacto con los judíos que vivían en ese sector, ¿no? En esa región. Entonces, quiero resaltar aquí el versículo 2 que les dije ahorita cuando lo estaba leyendo, que me parece preciosísimo, y es porque se dice de Cornelio que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, como toda su familia. El término en griego es euseres, o sea, piadoso, para decir que era devoto, que era bueno. Es un adjetivo que lo describe así, como temeroso de Dios, ¿no? Y es una persona que no judía, que era simpatizante del judaísmo, pero que no se había hecho prosélito, es decir, que no se había circuncidado, ni tampoco practicaba la Torah en su totalidad, ¿no? Pero que estaba de acuerdo con ese monoteísmo ético del que hablábamos de los judíos y asistía a las sinagogas, ¿no? Entonces, dice algo muy bello, aparte de que lo describe así con este adjetivo, dice que daba muchas limosnas a la gente. ¿A cuál gente? Probablemente a los judíos, ¿no? Oraba a Dios continuamente, o sea, a los menos favorecidos de la sociedad. Y estas dos actividades muestran el vínculo que Cornelio tenía con el judaísmo, pero también su participación activa en esa devoción judía. Dentro de eso, el texto dice que sus oraciones y sus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. El ángel le dijo eso en el versículo 4, ¿no? Y es interesante resaltar acá, porque resaltar lo siguiente. En Levíticos, cuando se ofrecían los sacrificios, esas porciones de ofrendas y de sacrificios justamente se entienden como memoriales, como sacrificios que suben delante del Señor. Es la forma de entender el valor de la oración y la limosna en el judaísmo. Entonces es interesante que esta persona, con sus limosnas y sus oraciones, o sea, también esas dos actividades en su devoción hayan subido como, si me permiten, como olor fragante delante de Dios. Esto es interesantísimo porque esto me hace pensar que esa fue la denuncia de los profetas todo el tiempo en el Antiguo Testamento para los judíos, todo el tiempo. Porque en el Antiguo Testamento ellos eran devotos, ofrecían sacrificios al Señor, pero los hermanos menos favorecidos de la sociedad pasaban hambre. Y fue la denuncia todo el tiempo. Por eso en Isaías el Señor les dice, miren qué interesante, y en Isaías el Señor les dice, no me traigan más sacrificios. Estoy harta. Sus sacrificios no suben delante de mí. Sus sacrificios, cuando la sociedad está vuelta a nada, hay una injusticia social tan fuerte, no tienen sentido. Y justamente de Cornelio se está diciendo que él es piadoso y temeroso de Dios. Y que han subido como memorial sus oraciones y sus limosnas. Esto quería resaltarlo porque me parece bellísimo en un gentil para el cual Dios también le sale al encuentro y le dice, tú también vienes a participar de este momento de la salvación pues en Cristo, ¿no? Entonces él llama pues a unos hombres a Jaffa y para que vayan y hablen con Pedro, ¿no?
y lo busquen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lo primero que debiéramos resaltar. Luego vamos a mirar la segunda parte, y la segunda parte es la visión de Pedro en el capítulo 10. Dice lo siguiente: al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro al terrado sobre la hora sexta para hacer oración. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Y vio los cielos abiertos y que bajaba hacia la tierra una cosa así como un gran lienzo atado por los cuatro puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada profano e impuro. La voz le dijo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Y esto se repitió 3 veces. E inmediatamente la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. La historia lucana aquí de la inauguración de la misión a los gentiles continúa, ¿no? Con una visión complementaria, y esta visión es a Pedro. O sea, no solo Cornelio ha tenido una visión, sino Simón Pedro va a ser el enviado a Cornelio, que va a ser el enviado a Cornelio, también tiene una visión, ¿no? Una instrucción de parte del cielo sobre esta misión. Entonces él va a recibir, dijéramos, esa instrucción en forma simbólica, ¿no? Y es justamente con la cuestión de este lienzo con comida. Bueno, entonces resaltemos algunos elementos exegéticos de algunas partes de esta segunda parte, valga la redundancia, de este episodio de Cornelio. Entonces, lo primero, bueno, Pedro subió a la azotea para orar, o sea, hacia la hora sexta, quizás la hora del almuerzo, más o menos. Entonces sintió hambre, quiso tomar algo, y mientras le preparaban algo, esta traducción, que estoy utilizando la traducción de Jerusalén, dice: le sobrevino un éxtasis. Esta palabra éxtasis, que también es traducida por la Biblia de la Septuaginta, en aquellos pasajes, por ejemplo en Génesis, que nos cuenta que a Adán le sobrevino un sueño profundo, y a Abraham, cuando tuvo esa experiencia de pacto con el Señor, que le mandó partir animales en dos y luego una antorcha pasó por el medio de ellos, esa experiencia también es un sueño profundo, dijéramos. Y la Septuaginta, la traducción griega, traduce esa palabra kardemat, que es el sueño profundo en hebreo. Kardemat lo traduce la Septuaginta con la palabra éxtasis. Entonces es como para mirar un poco que esta palabra éxtasis, que aquí se traduce así, es como que entró en ese sueño profundo, ¿no? Como un momento de revelación. Quería mirar eso, pero también quería resaltar que eso sucede por 3 veces. O sea, aquí digamos que esa dirección divina se repite. Con esa repetición de 3 veces se quiere subrayar la importancia que se le acaba de dar a Pedro, ¿no? Con respecto a esta visión. Bueno, esta visión Dios la usa para preparar a Pedro para llevar su testimonio a los gentiles. Ustedes saben, y todos sabemos, que Pedro era judío, y para él no iba a ser fácil ir a los gentiles a hacer la predicación, ¿no? Entonces, Pedro es preparado, Cornelio y su casa son considerados, pues obviamente gentiles, y su aceptación dentro de la iglesia cristiana no va a ser reconocida sino hasta el concilio de Jerusalén, ¿no? Hasta el 15. Entonces, pues lo que Dios quiere a través de esta simbología, dijéramos, es guiar rectamente a Pedro, ¿no? El Espíritu de Dios usa este simbolismo de la comida pura e impura para enseñarle a Pedro la correcta comprensión de los gentiles, según el plan divino de la salvación, ¿sí? Sigamos, y ya vamos terminando. En los siguientes versículos, entonces, nos muestran. Continúa, ¿no? Lucas continúa en esta tercera sección del episodio de Cornelio, después de la narración de las 2 visiones, y nos muestra qué pasa con los hombres que llegan a la casa de Pedro. Entonces dice: estaba Pedro perplejo pensando qué podría significar la visión que había visto, cuando los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, se presentaron en la puerta. Llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Pedro bajó donde ellos y les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Por qué motivo habéis venido? Ellos respondieron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, interesante, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. Entonces, y este versículo 23a es interesante porque dice que Pedro los invitó a entrar y les dio hospedaje. Eso no lo hubiera hecho antes de la visión.
no lo hubiera hecho jamás, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Cómo es el Espíritu Santo el que prepara a Pedro para la misión entre los gentiles. Entonces, resaltar algunos elementos corticos acá, el versículo 17, Pedro estaba tratando de descifrar el sentido de la visión, y ese versículo, pues, en Lucas es de transición que une las dos visiones anteriores, ¿no? Aquí Lucas lo pone como un episodio de transición, explica la visión a quienes estamos leyendo, ¿no? Y cómo la abolición para los gentiles de las leyes judías, pues sobre alimentos, pero sobre todo la abolición de la distinción aún más profunda entre judíos y no judíos. Es como lo primero que quiero resaltar. En un segundo momento, en el versículo 20, quiero resaltar que le dice el ángel, levántate, baja y vete con ellos, sin reparos. Esa palabra en griego, literalmente, o sea, sin reparos, o sea, vete sin discutir, ¿no? Sin debatir. El Espíritu de Dios le informa hacia Pedro que no hay lugar para discusión. O sea, no hay lugar para discusión sobre ese asunto. Simplemente vas y los acompañas, ¿no? Es como otra palabra que quiero resaltar ahí. Y luego la otra palabra que ahí paré justamente cuando estaba leyendo, porque dicen en el 22, el centurión Cornelio, hombre justo, dícalos en griego, dícalos, recto, que vivía, como debía vivir un judío, observando los preceptos de la ley y estableciendo la justicia. Por eso es que sus ofrendas y sus limosnas, porque no solamente era un hombre devoto, sino que aparte de ser devoto establecía la justicia. Una de las palabras en hebreo para decir justicia en el Antiguo Testamento es selaká, o sea, establecía la justicia. Es decir, estaba pendiente, si lo puedo poner en esos términos, del menos favorecido, de la justicia social. Establecía la selaká. Por eso el memorial delante de Dios es interesante, eso me parece bellísimo. Luego en el versículo 23 simplemente, entonces termina que los invita a entrar y los trata como a huéspedes. Eso es impensable en un judío, pero Pedro ya está entendiendo la cuestión de la visión, como que ya está entendiendo. Entonces Pedro responde con esa nueva comprensión, responde con misericordia, dijéramos, ¿no? Pero también con franqueza, ¿no? Al tratar a esos gentiles como huéspedes en una casa judía. Este es interesante. Luego sigamos, y aquí viene el discurso de Pedro, porque pues aquí es donde nos centramos para terminar. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, versículos 34 al 36. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, verdaderamente comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en cualquier nación, el que le teme y practica la acá en el antiguo, y aquí la justicia, ¿no? Dícalos, le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Estos primeros versículos acá vamos a dividir también el discurso de Pedro en la casa de Cornelio en tres partes. En un primer momento, esta introducción, como Dios ha enviado a Jesús, el Señor de todos, en estos primeros versículos del 34 al 36, ¿no? Entonces, esta es la introducción del discurso de Pedro. Entonces, Pedro ahí toma la palabra, o sea, literalmente abriendo su boca, ¿no? Se entendería desde el griego. Y luego, otra es esa expresión, bueno, luego, ahora caigo en la cuenta de que es verdad que Dios no hace distinción de personas. Literalmente, se podría entender desde el griego, yo entiendo en verdad que Dios no tiene acepción de personas. Como otra cuestión ahí, ¿no? Luego, el versículo 35 dice, al contrario, en cualquier nación, al que le es fiel y obra rectamente, o sea, el que practica la rectitud literalmente, el énfasis recae en la frase, en cualquier nación, ¿no? La acepta, Dios la acepta. Y el versículo 36 dice, vosotros conocéis la palabra que envió a los hijos de Israel. Dios envió el mensaje sobre el nuevo modo de salvación antes que nada a los hijos de Israel, por lo que ya habíamos dicho, ¿no? A los judíos, a su antiguo pueblo, porque ellos tenían que entender que este era el momento. Por eso primero a ellos. Entonces, aquí habla de anunciando la paz por Jesucristo. ¿Cuál paz? ¿Cómo entender esa paz? Porque esa es la buena nueva. O sea, el entender esa paz es el shalom, no es la pax romana, no es la pax romana de ausencia de guerra, que implicaba tantas otras cosas de subjugación y sometimiento al imperio, sino el shalom judío,
Es un estado de bienestar que viene de parte de Dios y que incluye toda la integralidad, la armonía, la seguridad, la prosperidad espiritual, la prosperidad en todos los sentidos, en todos los sentidos. Es esa paz que ha sido anunciada por Jesucristo y, y que fue anunciada mm, y que fue anunciada a los judíos, ¿no? En un primer momento que lo tenían que entender y que lo entendieron muchos, ¿no? Y que Pablo entre ellos. Entonces, hace alusión también a Isaías 52, esa expresión hace Isaías a 52:7 que describe la función del heraldo, de la buena noticia que debe anunciar a Jerusalén, ¿no? Y que es el Señor de todos. Luego sigamos la segunda parte del discurso, que es la querigmática, es el querigma, en resumido, dijéramos, es lo que Jesús ha hecho por la humanidad. Dice, vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea. Ahí comienza Jesús su ministerio. Después que Juan predicó el bautismo. Cómo Dios a Jesús de Nazaret lo ungió con el Espíritu Santo y con dinamis, con poder. Y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, los representantes del nuevo pueblo de Israel, 12. A nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de entre los muertos, ¿no? Versículos 37 al 41. Dice, vosotros sabéis, el 37, lo que aconteció en toda Judea, ¿no? Y se refiere pues al ministerio global de Jesucristo, muerte, pasión y resurrección, por eso decimos que es el querigma, ¿no? O sea, esos versículos del 37 al 39 es un resumen de ese querigma, ¿no? Y luego le dice, empezando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, el ministerio público de Jesús pues comenzó allá, inmediatamente después de la predicación de Juan. Y luego mencionan en el 38 cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con espíritu y poder, con espíritu y dinamis, ¿no? Y para llevar a cabo esa misión salvífica, ¿no? Eso que él hizo por la humanidad. Entonces, describe pues también todo el Evangelio de Lucas, como ya lo habíamos mencionado, el ministerio de Jesús influenciado por el Espíritu, como lo resaltamos el tiempo de Jesús. Entonces, pasó haciendo el bien, curando a todos los que estaban dominados por el diablo, liberando a la humanidad. Si me permiten, es el nuevo éxodo, el éxodo escatológico, pues Lucas no lo presenta así, solo lo recordé porque es que el Apocalipsis lo presenta, el éxodo escatológico, es interesante, porque es ese éxodo, ¿no? Esa liberación que también está de fondo de esta acción del Señor, ¿no? Entonces, así resume Pedro, pues la actividad de Jesús, pues Dios estaba con él, resalta, ¿no? Y dice, y nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, ¿no? Entonces, se refiere con eso a él. Luego, después de este discurso, ¿qué pasa? Viene la tercera parte, que es la conclusión. Entonces, el discurso de Pedro lo dividimos en tres. En una introducción, en el discurso propiamente dicho, que es el querigma, y en este, que es la conclusión. ¿Qué sucedió después del discurso? Dice, nosotros somos testigos. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él era constituido, está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. De este todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Es la conclusión del discurso, ¿no? Ahí en el versículo 42-43, nos ordenó predicar al pueblo y ser testigos de que él es el nombrado por Dios, él es, en él se cumple todo, ¿no? Esa función de juez pues era ejercida o será ejercida por el Cristo resucitado precisamente como Kyrios, como Señor. Y entonces el versículo 43 dice que los profetas testifican de eso, ¿no? Pues no, en este discurso dirigido a los gentiles no se cita ningún pasaje profético, ¿no? Y seguramente nosotros quisiéramos saber, pero ¿a cuál de todos los profetas se refiere esta declaración? Pues es como otro de los ejemplos propios de Lucas también, ¿no? De manera global, la obra lucana interpreta el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces termina diciendo que gracias a su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Listo. Y luego viene la parte importante, que la pongo aquí, grande, porque es lo que quiero resaltar, ¿no? Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles.
pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, o sea, en el nombre del cristianismo, en el bautismo cristiano, dijéramos. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Versículo 44. Pedro aún estaba diciendo estas cosas cuando el Espíritu descendió sobre todos, cayó sobre todos, como había dicho Joel, como comenzamos esta charla, como Joel, sobre toda carne, ¿no? Escuchaban. El don del Espíritu se otorgó ¿a quién? A los gentiles que estaban escuchando el mensaje de Pedro y que lo estaban aceptando. Y ellos entraron a formar parte de ese pueblo de Dios, de ese nuevo pueblo de Dios, de ese Israel renovado, digamos, ¿no? Tanto así que los que vinieron con Pedro, que eran circuncisos, o sea, judíos, pues ellos también quedaron como asombrados, ¿no? Que el Espíritu Santo también se derramara sobre ellos. Se supone que era solo para los judíos, pero resulta que se rompen esquemas acá. Dios rompe esquemas, ¿no? Y el asombro surge ahora con estos judíos convertidos que ya lo habían recibido. Entonces, esa recepción del Espíritu por los gentiles muestra que la predicación de la palabra entre los gentiles tiene el mismo efecto que tuvo entre los judíos en Hechos 2, en el Pentecostés de Jerusalén en Hechos 2. Porque también después de un discurso, recordemos, allá también fue después de un discurso de Pedro, ¿no? Y acá también después de un discurso de Pedro, también ellos reciben el Espíritu y los escuchan hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces, la alabanza a Dios es el propósito por el que ellos son dotados del Espíritu Santo, porque ellos también reciben esa experiencia de salvación, esa llenura, entran a formar parte de la alianza. Y entonces, ¿cómo no? ¿Cómo quedarse callado frente a eso? Levantan sus voces y alaban y glorifican al Señor, ¿no? Y por eso Pedro termina diciendo: ¿cómo negar entonces el bautismo de agua? Si el Espíritu Santo no ha hecho distinción entre ellos y nosotros. Pues este es el segundo episodio que quería resaltar con respecto al siguiente Pentecostés registrado en Hechos de los Apóstoles, el segundo tomo de Lucas, el tiempo de la iglesia. Hay otras experiencias, pero quería resaltar estas dos porque van de acuerdo, dijéramos, en ese propósito geográfico, en ese programa geográfico teológico de Lucas. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Como les decía, Cornelio es el representante de ese último de la tierra, que son los gentiles. Entonces, simplemente concluyendo, podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir lo siguiente con esta última diapositiva. La experiencia de Pentecostés trasciende la vida del creyente. Lo primero es la experiencia. Claro, hay una experiencia, una llenura del Espíritu, un entrar a la alianza, donde se opera la conversión para perdón de pecados. El que viene detrás de mí, dijo Juan, que los bautizará con Espíritu Santo. Es la primera experiencia gloriosa, pero esa experiencia no se puede quedar ahí, porque esa experiencia tiene que trascender la vida del creyente, de manera que el creyente vive todo el tiempo en Pentecostés, debe vivir todo el tiempo en Pentecostés. Se vuelve Pentecostés. ¿Por qué? Porque esta experiencia Pentecostés, recordamos la palabra que hemos venido mencionando, dinamis, el poder de Dios los dinamiza. Pero en un tercer momento, esta comunidad encontramos, bueno, recuperé aquí varios elementos, pero la comunidad vive en el amor, vive en el Pentecostés todo el tiempo. Se nota, porque es una comunidad que se ama, es una comunidad fraterna, es una comunidad que da testimonio, es una comunidad que se convierte en testiga, en profeta. Es la comunidad de la palabra. Es una comunidad que es testiga del mensaje, que salva a los seres humanos y los recupera en su integralidad. Es una comunidad testiga, es una comunidad que tiene la valentía para predicar, o sea, que es dotada de carismas para predicar, para hacer la misión,
para que otros también vengan a gozar del tiempo de salvación, a vivir del tiempo de salvación. Pero también es una comunidad que viviendo esa experiencia de Pentecostés, siempre siendo Pentecostés, se fortalece en la persecución, no importa la persecución. Y después de esto, pues, la comunidad se vuelve servidora de la palabra, ¿no? Y luego también, ¿por qué no decirlo? Hay un camino que construye la iglesia, un camino que recorre, un camino de misión, un camino de palabra, un camino de amor, un camino de servicio, un camino donde ellos se vuelven servidores de la palabra también. Y que viaja con Pablo, ¿no? Como decíamos al comienzo, que viaja con Pablo hasta el confín de la tierra, de ese mundo conocido, y que sigue hoy invitándonos a nosotros que hemos recibido el Pentecostés a seguir viviendo Pentecostés, a ser Pentecostés y a vivir como esas comunidades nos lo muestran en Hechos de los Apóstoles. Eh, un abrazo para todos y para todas. Y con esta tercera parte terminamos Pentecostés en la hora local. Un saludo cordial para todos y todas.